vamos a ver algunas cosas breves de nuestro estudio de Efesios. Y después vamos a tener una canción de reflexión y voy a pedirle a 3 hermanos que me ayuden a orar para orar por las necesidades de la región. ¿Ok? Hemos escuchado peticiones de oración, oremos por salud, porque Dios se glorifique, ¿no? Orar mucho por la región, eso es algo importante, ¿no? Entonces, les pido ahí, sabemos las necesidades, hemos escuchado noticias desafiantes, pero también he visto a los hermanos con fe, creyendo en que Dios es bueno, Dios va a responder, pero creo que podemos hacer eso. Entonces vamos a terminar de esa forma, amén. Pero antes de tener ese tiempo de orar, vamos a continuar con nuestro estudio y quiero compartirte aquí la pantalla. Te voy a compartir la presentación. Ok. Muy bien, pues hemos estado estudiando el libro de Efesios. Ya empezamos con el capítulo 1. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida. Lo que estamos buscando es la gloria en la iglesia y lo que queremos como región, como iglesia, es ser una iglesia, amar y apreciar a la iglesia y construir una iglesia pilar que sea de bendición para otras iglesias. Eso es importante estarlo recordando para que todos estemos en la misma sintonía. ¿Ok? Ya vimos el capítulo 1 y vamos a ver unos versículos del capítulo 2. Y entonces la clase se titula Una iglesia que entiende la gracia. La gracia es algo muy especial en la palabra de Dios. Y cuando entendemos la gracia vamos a ser más poderosos, más efectivos, más entregados a Dios. Vamos a hacer más cosas para Él, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender esto y creo que es una de las cosas que Pablo al escribir esta carta y al introducir en toda esta idea, quiere que podamos entender que nosotros estamos aquí por la gracia, por la misericordia, la compasión, el amor de Dios. Vamos a aprender eso. Cuando uno entiende eso, lo que genera en su corazón es gratitud. Es aprecio, ¿no? De lo que Dios es, lo que Él ha hecho con nosotros. Y bueno, vamos a leer unos versículos y vamos a profundizar en ello juntos. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 2 en el versículo 1. ¿Ok? Dice la Biblia: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que lo desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Para que nosotros podamos entender qué es la gracia, primero tenemos que entender cuál era nuestra situación y cuál sigue siendo nuestra situación. Y digo cuál sigue siendo nuestro corazón porque es importante reflexionar y entender cómo a veces nos sorprende cuánta maldad hay dentro de nosotros, ¿no? O sea, si no tuviéramos a Dios, haríamos las mismas cosas que hacíamos antes. Pero para que entendamos esa gracia de Dios, ese amor, esa compasión, ese don, ese regalo que es la gracia, tenemos que entender cuál era nuestra situación y cuál es nuestra situación. Y también teníamos que entender qué es lo que merecíamos. Y esta escritura nos ayuda a recordar eso. Así es como Pablo introduce a estos versículos.
Y bueno, aquí lo expresa muy bien, ¿no? Dice que seguíamos los criterios de este mundo, no nos regía la voluntad de Dios ni sus principios, sino éramos regidos por nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que habíamos aprendido o lo que nos habían enseñado, que no siempre eso resultó en buenas cosas. Y además dice que seguíamos la voluntad de aquel que domina en el aire y que anima a la desobediencia a Dios. No sé por qué las cosas del mundo a veces son tan atractivas, pero vivíamos no obedeciendo a Dios, sino obedeciendo a alguien más que no es Dios. Podríamos decirlo en el lenguaje cristiano, que nos manteníamos obedeciendo lo que el diablo pone para alejarnos de Dios. Eso es lo que hacíamos. Y algunos más, otros menos, pero para Dios no hay así niveles, ¿no? O sea, no hay poquito o mucho, sino el corazón es engañoso y los deseos son tremendos, ¿no? Y vivíamos en eso. Entonces, aquí esta escritura nos ayuda a entender de dónde venimos, lo que merecíamos y cuál es nuestra situación como seres humanos. También nos dice que vivíamos siguiendo nuestros deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora. Cuando no tienes a Dios en tu vida, es muy normal y es muy común que hagas lo que tu cuerpo, tus sentimientos y tus deseos quieren, porque no hay alguien que te detenga, no hay algo que tú digas, hay alguien que necesito respetar, no hay algo que te ponga un límite, no hay algo que te ponga una hasta aquí, ¿no? Es muy fácil dejarte guiar, no hay a quien rendir cuentas, ahora es un poco más difícil o muy difícil, ¿no? Porque dices, yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero perderme, yo no quiero estar lejos de Dios o no ir al cielo, ¿no? O ir a, yo no, o sea, no quiero esas cosas, pero antes no había un límite, no había algo que nos parara, ¿no? Entonces seguíamos viviendo nuestros deseos y nuestros caprichos de nuestra naturaleza pecadora. Y muchos de nosotros pues vivimos las consecuencias de eso. ¿No? Algunos Dios los rescató muy temprano, a otros en su tiempo, pero vivimos las consecuencias, ¿no? O sea, es decir, temas a veces de salud porque no nos cuidábamos, porque andábamos en temas no adecuados o algún tema de perder un matrimonio, alguna relación, alguna enfermedad, etcétera, ¿no? O sea, realmente vivimos las consecuencias de eso. Así es como vivíamos. Y además, pues seguíamos todo lo que nuestros pensamientos y nuestros deseos y la naturaleza del ser humano te atrae, ¿no? O sea, no sé, el pecado, si no fuera atractivo, pues no sería, no mucha gente estaría ahí, ¿no? Sino es muy atractivo, pero es muy destructivo. Pero ¿cuál era el resultado? Dice la Biblia que merecíamos con toda razón el castigo de Dios. Eso es lo que merecíamos. ¿No? Una persona que no obedece a Dios, pues digamos que el resultado de eso es no estar con Dios, ¿no? Eso es lo que uno merece cuando uno vive lejos de Dios. Entonces, Pablo nos está llevando a través de esta carta a poder entender la gracia, primero entendiendo cómo era nuestra situación, cómo es nuestro corazón y lo que nosotros merecemos, ¿no? O sea, una persona que no obedece a Dios, que lo ofende, que hace lo que a él no le agrada, pues no merece su bendición, esa es de una forma humana, ¿no? No merece su aprecio, no merece su protección, ¿no? Sino lo que dice la Biblia, pues merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el versículo 4, en el versículo 4 al 6. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar, lo hizo sentar con él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros
su generosidad y su bondad para con nosotros. Entonces, ya nos dimos cuenta cómo éramos, cuál era nuestra situación y cuál es nuestro corazón, la situación de nuestro corazón humano. Entonces ahora dice, y nos ayuda a entender la gracia. Dios es tan misericordioso, nos amó con un amor tan grande, nos habla de su bondad, nos habla de su generosidad. Y dice la Biblia que esto lo han recibido no como algo que nosotros hayamos logrado, sino como un don que Dios nos ha dado. Si seguimos leyendo en el versículo 8 al 10 dice la Biblia, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, no como el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos lo ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él habría preparado de antemano. Entonces, ¿la gracia qué es, hermanos? La gracia es entender que Dios no nos dio lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? El terrible castigo de Dios. ¿Qué es la gracia? Es una misericordia muy grande mostrada por Dios. ¿Qué es la gracia? Es un amor muy grande. O sea, es un amor que sobrepasa cualquier otra cosa. ¿Qué es la gracia? Es la bondad, la generosidad de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos da. Cuando dice es un don de Dios, es un amor inmerecido. Es cuando alguien te trata de una forma que no mereces. Eso es la gracia de Dios. ¿Y cómo es cuando alguien te da, cuando tú te mereces un castigo y alguien llega y te trata con amor? Cuando tú eres algo que le ofende y llega y te da algo que no mereces, un regalo, que te muestra su misericordia, su compasión. ¿Qué te hace sentir eso? Típicamente lo que deberíamos de sentir sería como gratitud. A veces eso lo que hace es de que nos haga que nos quiebra un punto de decir, ¿por qué me trata así cuando yo no lo merezco? Cuando yo he sido así, cuando yo me he comportado de esta forma. ¿Por qué Dios nos ha amado tanto? ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Por qué Dios nos limpió? No es algo que tú y yo merezcamos, sino eso es la gracia. Es una misericordia muy grande, es un amor muy grande, es la bondad de Dios hacia nosotros, es la generosidad de Dios hacia nosotros, es un regalo que Dios nos da. La salvación es algo que no hayamos logrado por nosotros mismos, sino es algo que Dios nos da de manera gratuita. ¿Cuál es el propósito y si la iglesia entiende la gracia de Dios? Si la iglesia entiende la gracia de Dios, entonces va a vivir agradecido. Cuando alguien te trata de esa forma, lo que sientes es, te sientes en deuda, quieres responder, te sientes humilde. Cuando entiendes la gracia de Dios pasa esto, mira, dice la Biblia que no es para que nosotros nos gloriemos de nada. Es decir, cuando entiendes la gracia de Dios eres humilde. Es decir, no merezco y Él me trata así. Entonces te sientes como yo lo único que hago es obedezco, ¿no? O sea, hay gratitud en el corazón. Y necesitamos ese tipo de ser ese tipo de cristianos en la iglesia, ¿no? De sentir que no estamos aquí porque lo merezcamos, sino porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿no? Entonces, entender la gracia es un beneficio para la iglesia, porque nadie puede gloriarse, nadie algo lo alcanzó, nadie es mejor que otro, sino es una humildad Dios.
por puro amor, por pura misericordia, nos tiene aquí. Y además dice que si hacemos lo bueno, es porque Dios nos ha hecho y nos ha creado. No es porque nosotros tengamos ese gran corazón, ya vimos de dónde venimos, sino porque Dios nos hizo y nos creó para hacer esa clase de buenas obras. Lo importante es que nadie pueda gloriarse, nadie sienta que es algo que ha alcanzado por sí mismo, sino que podamos entender que somos el resultado de la misericordia, del amor, de la generosidad, de la bondad de Dios. Y que lo que tú y yo hoy tenemos, que es a Dios, esperanza, es confianza, es el ser perdonados, el tener eh, la salvación, es porque Dios nos lo regaló sin merecerlo. Hermanos, seamos una iglesia humilde, cada uno de sus miembros de la iglesia, y seamos una iglesia que entiende la gracia de Dios. Es decir, va a haber humildad y sobre todo va a haber gratitud. Gratitud a Dios, eso es lo que nos debe mover. Y por eso estamos aquí y por eso hacemos lo que hacemos. Amén. Entonces es una cosa importante. Recuerda, lo importante es construir nuestra iglesia, amar nuestra iglesia, pero queremos ser una iglesia que entiende la gracia de Dios. Amén. Entonces lo que te quería compartir, y después de esto que te quería compartir, vamos a tener este tiempo para orar por nuestros hermanos en la fe y por la iglesia. Y quiero compartir una escritura que vamos a leer en su momento en Efesios, que es uno de los temas de la iglesia. Tenemos una iglesia que ora. Dice en Efesios 6:18, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, y manténganse alerta sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que ora, hermanos. Y hay que hacerlo en estos momentos para fortalecernos. Es poderoso orar como iglesia. Todos los lunes hay tiempos de oración. No dejes de conectarte. Pero hoy vamos a terminar haciendo una oración. Es varios hermanos. Vamos a tener una canción de reflexión. Y después de eso, quiero pedirle a tres de nuestros hermanos que nos puedan guiar en